Hola chicos y chicas, yo soy la profesora Jessica Longueira y doy comienzo a esta segunda clase teórica. Desde el comienzo y hasta esta parte hemos estudiado la diferencia entre lo que es el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Es decir, entre lo que llamamos vulgarmente mitos y verdades. Hoy haremos hincapié en el conocimiento científico y cómo éste se genera. El conocimiento científico se genera utilizando un método que también se llama científico, es decir, que hablamos de método científico como un procedimiento riguroso y sistemático orientado a extraer información empíricamente verdadera de cualquier objeto de estudio. Esto quiere decir que tiene pasos, por eso decimos que es sistemático, que esos pasos hay que respetarlos desde el primero hasta el último y que tiene una parte empírica, es decir, de experimentación para estudiar cualquier objeto. También podemos definirlo como un procedimiento que ha caracterizado la ciencia natural desde el siglo XVII en adelante, que consiste en la observación sistemática, en la medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Dos características definen al método científico, que son la reproducibilidad y la refutabilidad. Cuando nos referimos a reproducibilidad, es la capacidad que tiene el método científico de repetirse en cualquier lugar, por cualquier persona, y les agrego en cualquier momento, ¿sí? Es decir, que este método aplicado debería llegar al mismo resultado o a resultados similares en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier persona. La segunda característica que distingue al método científico es su refutabilidad o falsabilidad, que significa que toda proposición o afirmación que resulte del método científico puede ser susceptible de ser falseada o refutada. Esto quiere decir que lo que en algún determinado momento se cree como válido, tiempo después puede demostrarse que no lo es decir, que es falso, ¿sí? Y se reformula esa proposición. Bueno, esta es la diapositiva clave de esta clase, porque estos son los pasos del método científico que, como decía previamente, es sistemático, es decir, debe respetarse, ¿sí?, la aparición de estos pasos y no se pueden saltear o adulterar. Todo método científico comienza con una pregunta. Esta pregunta, para poder ser contestada, debe ser analizada en su contexto, ¿sí? Es decir, acá dice investigar el contexto, ¿sí?, en donde se formula esta pregunta. Tras analizar o investigar, lo que se hace es generar una hipótesis, que es una posible respuesta a esta pregunta, a partir de toda la información que se recaudó. Una vez que tengo construida la hipótesis, voy a testearla, es decir, esta es la parte que uno llama también experimentación. De la experimentación siempre van a salir resultados, que tras analizarlos me dirán si la hipótesis que me generé, que construí, es válida o cierta o es falsa. En caso de que sea cierta, voy a realizar un informe, ¿sí? Es decir, voy a publicar, ¿sí?, mi descubrimiento. En caso de que sea falsa, también puedo publicarlo y si quiero llegar a responder esta pregunta, tendré que reformularla, ¿sí? Cambiar la hipótesis, volver a testearla, volver a experimentar, tendré nuevos resultados que quizás me lleven a una respuesta correcta o no, y así continuaré investigando para responder esta pregunta inicial. Y aquí tenemos un ejemplo que es reciente, que a alguien también o a varios se han preguntado por qué
COVID-19 afecta en menor proporción a los niños, ¿sí? Todos nos preguntamos esto en algún momento. Bueno, tenemos que investigar el contexto de este virus. Tras leer literatura científica, se demuestra que el virus ingresa a las células alveolares tipo 2, estas son células que nosotros estudiamos el año pasado en biología, sobre todo en la unidad de aparato respiratorio. ¿Se acuerdan que eran esas células que estaban en los alvéolos, que había tipo 1 y tipo 2? Esas células que segregaban el surfactante. Bueno, estas células son las que el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID-19, utiliza sus receptores para ingresar dentro de ellas e infectarlas, ¿sí? Entonces, lo que está demostrado es que el virus ingresa a las células alveolares utilizando un receptor que se encuentra en la membrana celular, ¿sí? Entonces, podemos plantearnos la siguiente hipótesis, que los niños tienen inmaduro este receptor, ¿sí? Que utiliza el virus para ingresar a las células, y al estar inmaduro, la forma es distinta. Y también nosotros ya sabemos, porque lo estudiamos el año pasado, que si la forma de un receptor cambia, ¿sí? Es como que yo a una llave le cambie la cerradura. Nunca va a poder entrar, ¿sí? Por lo tanto, los niños serían menos susceptibles a la infección, es decir, no se infectan o se infectan menos. Para testear esta hipótesis, ¿sí? Tendré que plantearme un experimento que demuestre que esto es cierto. Entonces, lo que se puede hacer es exponer virus frente a células alveolares de pacientes adultos y de pacientes niños in vitro, en el laboratorio, en una primera instancia por lo menos. Los resultados que puedo obtener, si mi hipótesis es verdadera, es que las células de los niños expuestas al virus no se infectan o se infectan en menor proporción. Por lo tanto, puedo concluir, el hecho de que las células alveolares de los niños sean inmaduras impide que el virus ingrese en ellas y se establezca la infección. Es decir, mi hipótesis era cierta, lo que me falta ahora es comunicarlo, ¿sí? Y acá vemos cómo, respetando los pasos, ¿sí?, del método científico, sin saltarnos ninguno, sin adulterándolos, a partir de una pregunta, ¿sí?, que surgió tras el hecho de observar que la población de niños era menos susceptible o se infectaban menos, quisieron responder por qué estaba pasando eso. Y bueno, estudiando cómo este virus ingresa a las células alveolares y estudiando particularmente ese receptor, han demostrado de que el virus realmente, al estar inmaduro, cambia su forma, por lo tanto el virus no puede ingresar, ¿sí? Entonces fíjense que hubo una pregunta, se estudió el contexto, se generó una hipótesis, se la puso a prueba y a partir de los resultados se llega a la conclusión que hoy sabemos que los niños son menos vulnerables. Entonces, lo que le proponemos es que puedan responder alguna de estas dos preguntas utilizando todos los métodos del paso científico, ¿sí? Solamente una de estas preguntas, ustedes eligen cuál, deben responder utilizando todos los pasos, cada uno de ellos sin saltárselos. Y además queremos que esto lo resuelvan en grupos de a 3 personas para que se genere una instancia de diálogo y discusión entre ustedes. Pueden elegir la 1, que dice: si los desinfectantes son efectivos para descontaminar de agentes infecciosos las superficies, por ejemplo la lavandina o el alcohol 70, ¿por qué entonces no sirven como tratamiento contra la infección de COVID-19? ¿Sí? Es decir, si decimos que estamos descontaminando superficies con lavandina o con alcohol y eso mata el virus, ¿por qué entonces no podemos ingerirlo para que mate el virus que podría estar en nuestro cuerpo? ¿Sí? Caso 2, ¿es posible que tras la aplicación del distanciamiento social comunitario disminuya la tasa de contagio del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias? ¿Sí? ¿Es posible esto? Que si aplicamos distanciamiento social comunitario disminuya la cantidad de casos positivos de COVID y también de otras enfermedades respiratorias. Bueno, para ambos casos queremos que, la pregunta ya se las dimos nosotros, queremos que estudien el contexto, que generen la hipótesis, ¿sí?, una posible respuesta de las preguntas, que la testeen. Esto
sería que planteen una experimentación, no lo van a hacer, ¿no? Pero queremos que la planteen y que se imaginen los resultados. Esto que sería que los inventen, resultados verdaderos, son muy fáciles imaginárselos, y que arriben a una conclusión. ¿Sí? Entonces, a partir de alguna de estas dos preguntas y en grupos de hasta 3 personas, responder aplicando todos los pasos del método científico y proponemos una fecha de entrega para el próximo lunes 4 de mayo. Bueno, hasta aquí ha sido esta clase, es cortita y plantea esta actividad para dentro de una semana. Cualquier cosa, ya saben, nos pueden escribir. Un saludo.